Es como un sueño cumplido 5 veces. Yo duermo poco, pero sueño mucho. Buenas tardes, doctor Alberto Quijano Burniza. Somos estudiantes del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior. Y en el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas que quisimos elaborar para conocer más sobre usted y sobre toda su trayectoria. Bueno, muchas gracias antes que nada por venir al observatorio. Más adelante les indico cuál es el observatorio actual y también después les hablo de un centro de ciencias que ya lo vamos a construir, ¿no?, en Pasto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, señor Alberto, la primera pregunta es, ¿cuál es su formación profesional que lo ha llevado a estar ahí como docente en la Universidad de Nariño? Bueno, yo tengo varias formaciones. En primer lugar, en universidad, es decir, de la forma ortodoxa. Yo estudié en primer lugar física y matemáticas en la Universidad de Nariño. Luego obtuve una beca a la Universidad de Puerto Rico. Allá obtuve el título de máster en física pura y astronomía. Allá se me abrieron todas las oportunidades. Pero además yo tengo otros estudios que no son directamente en la universidad o en los colegios, sino que los hice personalmente. Conozco mucho la electrónica, he dictado electrónica aquí en la Universidad de Nariño. En Puerto Rico me gané una beca por los conocimientos de electrónica y diseñamos con otro profesor de allá un medidor de superconductividad. Y también por la electrónica yo trabajé en comisión en Illominas, diseñando instrumentación electrónica para sismología, y he tenido varias pasantías que me han dado como premio por todo lo que he realizado en el campo de la electrónica. Y yo creo que para mí es más importante lo que uno estudia por su cuenta, porque uno estudia es por aprender, por entender las cosas. Ustedes que van a ser profesoras, generalmente en los colegios y en la universidad, los estudiantes lo que hacen es aprender las cosas para pasar un examen. Pero muchos no estudian porque realmente les interesa. Hago esa comparación porque lo que yo aprendí cuando era niño, porque eso lo aprendí cuando era niño, para mí fue fantástico porque yo tenía una disciplina autodidacta también. Esa disciplina generalmente no la tienen los estudiantes. Los estudiantes en las escuelas, en los colegios, solo creen que hay que estudiar de 7 a 12 o a 2 de la tarde y que el resto hay que perderlo. Yo aprendí a estudiar en horas de vacaciones, cuando la gente está durmiendo, yo estoy estudiando. Cuando la gente está en sábados y domingos supuestamente en vacaciones, yo sigo estudiando y eso es lo que me ha servido. Más o menos, ¿cuánto es un aproximado de horas? Esa pregunta, si es muy buena, se la voy a contestar en forma simbólica. Yo duermo poco, pero sueño mucho. Y los sueños se me han cumplido, porque para que se le cumplan los sueños uno tiene que trabajar bastante. Y yo realmente duermo poco. A ver, haciendo como cuentas al estilo aritmético, yo antes de la 1 de la mañana ya no me acuesto. Y a las 4 ya estoy listo de nuevo, yo sé, casi no duermo, pero ya me acostumbré ya. Y para usted, ¿cuáles han sido sus experiencias más significativas en su desempeño como profesional? Uy, tengo muchísimas. Yo creo que antes de hablar de la parte profesional, me gustaría hablar de una experiencia muy bonita que la recuerdo cuando era niño. Porque yo pude haber descubierto antes aquí en Pasto lo que se descubrió en Estados Unidos. Verán, les comento. En esa época, pues mi papá me daba un dinero para que compre zapatos y ropa. Y a mí me importaba un comino la ropa y los zapatos. Yo esa plata la destinaba para otra cosa. Entonces le hacía trampas a mi papá. Los zapatos, lógicamente, ya no duraban, estaban con huecos, le metía cartones. Cuando llovía mucho, se era problema. Pero el dinero yo lo utilizaba para comprar, por ejemplo, elementos de electrónica. Me compré una vez un microscopio. Y en el kit de ese microscopio había un tarrito que tenía huevos de mariscos. En primer lugar, me inquietaba que haya vida allí. Ahí había vida, lo que pasa es que estaba suspendida, ¿no? Y el manual, que estaba en inglés, le indicaba a uno que uno tenía que colocar esos huevitos en agua del río y ver cómo crecían y analizar con el microscopio. Entonces, como yo ya electrónica también ya había trabajado, tuve una gran idea que fue esta: coger varios huevitos, hacerlos crecer en forma normal, y otro los metí en un campo magnético bien intenso de una bobina que les hice. El experimento, ¿qué era lo que iba a hacer? Comparar, ¿no?, qué pasaba con el crecimiento. El problema es que en esa época se iba mucho la energía eléctrica y el experimento no lo pude hacer porque tenía que estar la energía eléctrica siempre presente. No lo hice y a los 10 años
tuve una alegría y una tristeza al mismo tiempo. Descubrieron en Estados Unidos, en una universidad que no recuerdo el nombre, el magnetismo animal. Es decir, que hay animalitos que se guían por campos magnéticos, por ejemplo, las palomas mensajeras, las abejas, las avispas, ellas se guían por el campo magnético de la Tierra. Y hacen un experimento, por ejemplo, aquí tienen una placa de vidrio. Si usted en la placa de vidrio aquí coloca limaduras de hierro y mueve un imán, las limaduras se mueven, ¿no? Acá colocaban un imán y aquí no eran limaduras de hierro, sino eran animalitos, bacterias, y ellos se movían cómo se mueven las limaduras de hierro. O sea que ese lo pude haber descubierto yo. También en mi casa yo hice gran cantidad de experimentos. Siempre que se quemaban los fusibles, mi papá me echaba la culpa a mí. Queriendo resolver los problemas aprendí mucha electrónica. Y eso después me sirvió para lo que les dije, para las becas. Lo que yo hice fue transformar el televisor de mi casa, cuando mi papá no estaba, y yo trabajaba y lo transformé en un osciloscopio para ver señales eléctricas. Ustedes han visto que a los enfermos les colocan sensores en el corazón para ver los latidos en una pantalla o para ver los pulsos eléctricos del cerebro. Entonces yo hice un osciloscopio, pero en un televisor de la casa. Sí. Y lo puedo hacer todavía. Lo transformé. Atrás le coloqué un interruptor. Cuando yo le moví en una posición al interruptor, funcionaba como televisor. Cuando mi papá estaba en la casa, y cuando lo ponía en otra parte era un osciloscopio. Eso para mí fue genial, lo que hice. Y hasta ahora, yo dicto clases en ingeniería electrónica y ellos no lo pueden hacer. Entonces, la educación que yo lo hice en forma autodidacta en electrónica fue demasiado buena, porque se me abrió las oportunidades. Ahora sí, en el mundo de la academia, cuando estuve en la universidad, lo primero es que trabajé en Igiominas, en la primera reactivación del volcán Galeras, y con los americanos y con científicos rusos diseñamos instrumentos para seismología. Diseñamos un aparato que la llamamos la voz de Galeras, porque se transmitían desde el volcán las explosiones del volcán, en telemetría. Eso lo hicimos en esa época de la reactivación del volcán Galeras. Después, cuando obtuve la beca para Puerto Rico, ya hice el diseño de un medidor de superconductividad, que era un proyecto de NASA. Y luego ya en la parte académica, acá en el observatorio, pues hemos hecho muchas cosas, tocaría hacer un resumen. Yo creo que lo más importante para mí, que no tiene comparación con nada, es que me llegaron a conocer rápidamente científicos colombianos que trabajan en NASA. La primera vez que yo fui a un congreso con un estudiante mío brillante, que también se ganó una beca, Leonardo Chávez, fuimos a un congreso, se llamó Aventura Espacial, en Barranquilla. Ahí estaban todos los científicos colombianos, la doctora Adriana Ocampo, colombiana que trabaja en NASA, y todos los científicos colombianos estaban en ese congreso. El día anterior expusimos nuestros trabajos, y yo recuerdo, estábamos recién despertándonos con el estudiante, cuando sonó el celular mío, y era un científico de NASA, se había conseguido mi celular, y nos invitaban a Leonardo Chávez y a mí a que vamos a desayunar con ellos. Entonces fuimos allá, nos felicitaron por el trabajo. A Leonardo Chávez le dieron una beca de medio año en Estados Unidos. A mí me dejó un profesor que siempre se comunica conmigo de NASA, que chileno, un trabajo, y él se asustó porque yo le entregué el trabajo rapidísimo. Dijo, pues no puede ser que tan rápido haya acabado. Sí, ya no acabé. Y de ahí en adelante, luego trabajamos con un proyecto con NASA, paralelo con NASA. Hemos trabajado en varios proyectos con NASA. El primer trabajo con NASA fue cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico. Yo trabajé con un satélite, el satélite Starshine, en una época que el Sol estaba muy activo, y yo encontré que cuando hay gran actividad solar, los satélites cambian de órbita. Es pequeña el cambio, pero cambian. Y también trabajamos en impacto profundo. ¿Qué observatorios de Colombia trabajaron en eso? Solo Pasto, los demás no estaban nacional, nadie de ellos no participaron. Luego, el doctor David Ardila, que también siempre se comunican, me escribió que me invitaba a participar en un proyecto paralelo con el telescopio Hubble. El telescopio Hubble es un telescopio en el espacio. Entonces, el objetivo era tomar medidas de dos sistemas binarios estelares de la constelación de Tauro, no tiene nada que ver con el horóscopo, sino de la constelación de Tauro. Hay dos sistemas jóvenes de estrellas que intercambian materia. Están tan cerca las estrellas que la una le da la vuelta a la más grande en aproximadamente 15 días.
Pónganle cuidado que la Tierra se demora un año en darle la vuelta al Sol. Acá la estrella pequeña, 15 días ya le da la vuelta, está muy cerca. Como está muy cerca, intercambian materia. La más grande le roba materia a la pequeña por gravitación. Ese proyecto era al mismo tiempo que NASA estaba tomando datos con el telescopio Hubble, nosotros estábamos desde acá de Pasto exactamente a la misma hora. Para mí eso fue fantástico porque yo pensaba en este momento el Hubble está haciendo lo mismo que nosotros. Y le cuento, desde acá yo hice un descubrimiento, se está publicado en una revista de Estados Unidos, que el intercambio de materia no es máximo cuando están cerca las estrellas, sino en otra posición diferente de la órbita. Se lo descubrí yo. Yo me acuerdo a mi abuela, a una abuela siempre que yo le preguntaba era que todo lo que le explicaba era porque Dios lo hizo así. Pero eso pues no tiene sentido. Mi abuelo era yugoslavo. Él se vino en la época que todavía no había canal de Panamá, se voló de la Primera Guerra Mundial, viajó por Sudamérica, llegó a Pasto, se cuadró mi abuela y hasta allí le llevó los viajes. Y para mí me fascinaba la vida de él. Me gustaba cuando era niño entrar al estudio de él porque tenía gran cantidad de libros en idiomas que no nos entendían. Y tenía muchas herramientas y un catalejo. Un catalejo es un telescopio pequeñito. Él me hizo ver por primera vez los cráteres de la Luna. Entonces recuerdo con mucho cariño a mi abuelo. Y en Estados Unidos me conocen es por Botniza, no me conocen por Quijano. Porque en Estados Unidos solo hay un apellido nomás. Y entonces, como yo escribo Botniza, al final creen que ese es el apellido y el resto son nombres. Pues es un homenaje a mi madre y a mi abuelo. Y también cuando era niño el hombre estaba llegando a la Luna. ¿Y qué es lo que hace cuando uno es niño? En esa época transmitían por televisión en blanco y negro los viajes a la Luna. La televisión era malísima, pero era educativa. Ahora que la técnica es buena, transmiten pendejadas, como los realities y un poco de cosas, y películas de narcotráfico, y de chicas fáciles, todo lo que transmiten por televisión. Por eso los niños tienen malas inclinaciones, ¿no?, de estar viendo eso. En agosto viajo a NASA, estoy invitado a un congreso científico de la Oficina de Defensa Planetaria, y me aprobaron un trabajo para Finlandia. En septiembre. Y eso a mí no me cuesta nada. Entonces yo cuando imaginé que iba a conocer el mundo a través de la ciencia sin gastar plata. Es fantástico. Entonces son muchas cosas, ¿no? Y he tenido influencias de mi papá por la disciplina. Mi hermano, mi hermana, la más cercana, la segunda hermana, no, la segunda en hermanos, ella nació como después de 6 años, o sea que mi papá me arregló a mí para la disciplina. Él ponía todas sus ilusiones en mi persona, seguramente quería que yo sea abogado, que sea historiador, pero yo me fui por otro lado. Estuvo bien. Muy bien. Sí, pero de vez en cuando también escribo. Y mi papá una vez me dijo que escribía bien. Y me han dicho las personas que escribo bien. Tengo crónicas. Cuando voy a un lanzamiento, a eventos en otras partes del mundo, yo hago una crónica, pero no por el lado científico, sino por la poesía, lo que me gusta a mí. Y hablo del mar, de los lugares. Y tengo como una seña fantástica que cuando yo estaba en Puerto Rico, siempre que yo estaba trabajando a altas horas de la noche veía la luna llena, y cuando se inauguró el observatorio aquí en Pasto estaba la luna llena también mirándome por la cúpula del observatorio, y siempre me encuentro la luna cuando viajo, entonces hablo de mi compañera. Más adelante les puedo enviar una crónica de una de las que he escrito. Me han dicho mis amigos que sería bueno que publique un libro. Eso sí toca hacerlo, corregir cómo es la parte de la literatura, Gramatical. ¿no? Aunque yo escribo bien y tengo buena ortografía. Señor Claro. Quijano, para nosotros también es importante conocer qué retos se enfrentó para llegar al nivel profesional que hoy en día se encuentra usted. Eso sí es bastante complicado. Yo no le veo... bueno, el primer reto, cuando yo era niño, aquí no había absolutamente nada. En la universidad no había observatorio. En la universidad que yo estudié, y yo empecé a estudiar en la universidad, fue en los 70s, casi no había carreras, las carreras eran pocas, había derecho y otras carreras que a mí no me gustaban. Entonces por eso estudié por mi cuenta electrónica, que era lo que me gustaba, astronomía también, los principios, porque me gustaba la astronomía, leyendo mucho. El primer reto fue pues soportar las inclemencias de haber nacido en un lugar donde no había absolutamente nada. Aunque después yo eso lo transformé en una parte positiva
porque el hecho de que yo nací en una ciudad que no había nada, eso me ayudó a que yo sea como muy versátil en mis cosas. Cuando no hay las cosas, las invento. Por eso he inventado muchos instrumentos. Y eso me ayudó la carencia de instrumentos, ¿no? Otra cosa también, luego fue pues, las carreras, que aquí no había muchas carreras, aquí en la Universidad de Nariño. El otro lío ya yendo, cuando yo fundé el observatorio, este observatorio ya tiene 22, 23 años tiene. Cuando yo fundé el observatorio, en la universidad tuve más enemigos que amigos. Me decían que cómo va a ser un observatorio aquí en Pasto, que aquí la contaminación de luz, me decían, que la contaminación química, de verdad que no conocen otras ciudades. Vayan a Bogotá, ya sí hay contaminación luminosa. Definitivamente. O vayan a Medellín. Allá tengo unos amigos astrónomos que dicen que la única estrella que han visto es el Sol, porque la contaminación es grande. Aquí no hay contaminación química, aquí no hay empresas, no hay industrias. La contaminación luminosa es mínima. Yo estuve en Puerto Rico, donde hay luz intensa, y trabajé en el observatorio a nivel del mar. ¿Cómo no voy a trabajar en un observatorio que está a 2.500 metros arriba del mar? Entonces, eso sí fue complicado. Las personas que decían que para qué yo iba a fundar un observatorio, después ya me pedían permiso para venir. Yo sí me acordaba de ellos, pero los dejaba entrar. Sí me acordaba de lo que dijeron. En Pasto hay una frase que la gente dice que es mentira, pero es verdad. Hay una frase complicada que perro no come perro, pero pastudo sí. Y eso es verdad. Yo he tenido más aprobación fuera de Pasto y mejor fuera de Colombia que en el mismo Pasto y que en la misma Colombia. Por eso, ¿Qué significa para usted ser pastuso? ¿Y cómo es ese linaje pastuso ya. fluido? Siempre que yo voy a otras partes, saco como el valor de que, a pesar de que nos han tirado mucha piedra, nosotros los pastusos hemos hecho mejores trabajos que otras partes del mundo. Y también les comento esto que tiene que ver con la pregunta. Cuando yo me gradué en Puerto Rico, pedí lo que se llama el año sabático. Yo tenía derecho a un año de investigación, me quedé en Puerto Rico. Y en ese año me nombraron profesor de física en la universidad donde estudié, y profesor de matemáticas en la universidad donde estudié, y profesor de física en la Universidad Católica. Estuve un año ganando en dólares y ya tenía que volver a Pasto, tenía un convenio con la universidad. Entonces tuve el dilema de si volvía o no volvía. Tuve un sueño que, bueno, eso no les voy a contar. En ese sueño, si algo me dijo que tenía que volver. Ese fue el mismo día que tuve el dilema. Como una visión. Sí, vi a la universidad completamente cambiada. ¿Saben qué? Yo viajé en el sueño a Toro Bajo. Aquí no vine. Viajé a Toro Bajo, y cuando yo me fui de la universidad, Toro Bajo era casi nada. Solo había una cancha de fútbol, 2 edificios, y yo en el sueño veía gran cantidad de edificios. Aquí no visito a través del tiempo y del espacio. Cuando yo me fui, la biblioteca Alberto Quijano Guerrero, que es el nombre de mi papá, recién se le estaba construyendo. Cuando yo llegué, ya estaba construida. ¿Saben qué pasó? Que apenas yo llegué y visité a Toro Bajo, allí estaban los edificios que yo vi en el sueño, y había más. Son los edificios que hay ahora. O sea, que yo vi el futuro de la universidad, pero yo dije, no puede ser. Sí, esa universidad era pequeñita cuando yo me fui. Yo no creía que había cambiado tanto. Esto, cuando yo me fui, estaba abandonado, era una invasión que había aquí. No había nada. Cuando yo llegué, ya estaba la BIPRI. O sea, yo al principio confundí la BIPRI con un hotel de primera categoría, había sido sede de la universidad. Eso fue que me indicó que debía volver, ¿no? Y también recordé una frase de un científico de la Universidad del Valle que me dio varias pasantías. En una oportunidad me dijo esto, es una frase que les puede servir a ustedes. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, me dijo. Entonces, pues yo dije, voy a ser mejor cabeza de ratón. Y me vine para acá. Y no me arrepiento, porque si me hubiera quedado en Puerto Rico, yo creo que no me hubiera ido tan bien como me ha ido acá. Por ejemplo, el observatorio de la Universidad de Puerto Rico no ha cambiado desde que yo me vine. Y el observatorio de acá ha cambiado muchísimo. Y vamos a tener otro observatorio, que si hay tiempo les comento, que es un centro de ciencias. Y al inicio, ¿cómo se gestó la visión para fundar el observatorio? Bueno, yo estudié básicamente astronomía.
En el posgrado, entonces, yo dije, y ahora yo regreso a Pasto, y en Pasto no hay observatorio. Entonces, lo primero que hice, por si las moscas, me compré un telescopio pequeñito en Estados Unidos. Dije, pues, si me va mal, ya por lo menos va a tener un pequeño telescopio. Ese lo tengo todavía en mi casa. Pero apenas llegué, el doctor en esa época fue Pedro Vicente Obando, que estuvo 9 años de rector. Cuando fue rector fue bueno. De la alcaldía no me gusta. De ese tema lo omitimos. Cuando estuvo en la rectoría, él cambió, transformó la universidad. Todo esto es debido a él. Sí. La invasión que había aquí cuando yo me fui, él la quitó, que estaba invadido. Aquí había gente en unos edificios que ya no existen. Y apenas llegué, le dije al doctor Pedro Vicente Obando, le dije que tenía una gran idea, que me gustaría fundar un observatorio aquí. Y él desde el primer instante me dijo que me apoyaba. Entonces me apoyó. Nos demoramos un poco, yo llegué en 1999, en agosto. Se demoró un poco la llegada del equipo porque le importamos a Estados Unidos. Pero el observatorio nació casi desde cuando me encontré con él. Él nos apoyó mucho y de poco en poco hemos comprado instrumentos. Ya tenemos gran cantidad de instrumentos y vamos a tener el mayor telescopio de Colombia. Eso no tiene nada que ver, pero Vicente Obando. Eso lo saqué de regalías. Nos aprobaron un proyecto de 27.000 millones de pesos. Pongan cuidado esto, ese proyecto del Centro de Ciencias, yo lo inicié en una época que ustedes han de haber sido niñas o estaban jugando con muñecas. ¿Ustedes recuerdan la época en que el doctor Navarro fue gobernador o estaban muy niños? Bueno, estaban jugando con muñecas. Sí. En esa época yo tuve la idea de primero hacer un planetario. ¿Cuánto tiempo pasó para hacerlo? Mucho tiempo. ¿Por qué? El proyecto nos lo aprobaron rapidísimo en Bogotá y en otras partes, nos felicitaron, pero donde más nos demoraron fue aquí en Pasto. Aquí en Pasto nos hicieron perder 2 años, ya estuviera funcionando. Claro. Por un alcalde que no puedo hablar aquí, porque están filmando, nos hicieron perder 2 años. Y aquí ha sido la mayor cantidad de problemas. Pero ese proyecto ya, en este momento ya la rectora autorizó la compra del telescopio. Les comento, ese telescopio es con regalías, cuesta, casi no me aprendo el valor porque es en dólares, pero es $1.450.000. Eso cuesta el telescopio. Es un telescopio de 1 metro de diámetro, tiene una longitud de 3.5 metros, pesa 2 toneladas, lo están diseñando en Estados Unidos, llega después de 1 año. ¿Y en qué lugar lo pondrían? En la Loma del Centenario. Es que ahí me regalaron 2 hectáreas. Fuera de acta, les puedo comentar, fue en una fiesta de matrimonio de una periodista que lancé una propuesta al alcalde de esa época, Harold Guerrero. Después se nos donó 2 hectáreas. Ya tenemos los títulos de propiedad. La Loma del Centenario es al lado del acueducto. Donde aterrizan los aviones, los helicópteros, es ahí. O para ustedes hay una lomita, en la parte más bonita de la lomita, que parece como un balcón de Pasto, ahí es el Centro de Ciencias. Ahí vamos a tener un observatorio para niños, todos los equipos que están aquí van a ser para los niños. Vamos a tener el telescopio para los viejos, un telescopio grande, y vamos a tener un planetario. Eso ya está aprobado. Y en el futuro ya toca buscar por otros lados, eso ya es para el futuro. Y yo creo que para esa época ya no voy a estar yo, sino mis alumnos. Habíamos propuesto un museo de ciencias. Ahí sería lo mejor. Como la casa de ciencias. Mejor, no. Sí. ¿Y cómo cree que esto del observatorio ha transformado la percepción de la ciencia y la tecnología en la región, especialmente en los jóvenes? Les quiero indicar lo siguiente. Los culpables de que a los niños de aquí, de Pasto y de Nariño, les guste la astronomía, que ellos quieran ser científicos, que ellos quieran ser astronautas, es el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, porque aquí vienen muchos colegios. Y a los niños les gusta mucho la astronomía, y todos quieren ser astrónomos. Entonces, hemos hecho lo importante, que es con ejemplo, ¿no? Eso lo aprendí desde muy pequeño. Uno tiene que hacer las cosas con ejemplo. Si uno, por ejemplo, va de profesor a hablarles de ciencia, de investigación, y uno no investiga, pues ya se queda en el aire. En cambio, cuando un profesor investiga, uno sí les puede hablar a los estudiantes de lo que es la investigación, porque estaba metido en eso. De esa época ya no saben trigonometría todavía. ¿Saben quién les enseña trigonometría? ¿Me entendieron? Eso es como adelantarse a los planes
que a uno le dice que no se adelante, ¿no? Los estándares básicos de competencia. Sí, sí, yo me adelanté y me entendieron. Lógicamente no les di cosas que no eran necesarias, sino que les di las cosas más importantes, les expliqué, me las entendieron. Y los traje acá, hicieron el trabajo y lo presentaron en el Javeriano. Ahora sí, esta sí es una lección para ustedes y para la educación. ¿Saben qué pasó? Después de la feria llegó mi hijo Dada a los Diablos, dijo, ¿qué va usted? Nos pone a hacer esos trabajos. Ni siquiera nos felicitaron en la Feria de Ciencias. Entonces le dije, pues me parece raro. En los colegios generalmente lo que hacen son hacen explosiones de volcanes, o cogen y pagan a técnicos de electrónica para que les hagan los aparatos y ellos no han hecho nada, sino que los van a exponer. Entonces me parece bien raro eso del Javeriano. Lo llevé, ese es el trabajo, lo llevé a Bogotá. Me felicitaron en la Nacional y me dijeron que por qué no había llevado a los niños. Le dije, no, lo que pasa es que ellos están estudiando y me queda complicado pues llevar en avión a 4 niños y pedir permiso. Claro, Y ya les traje que felicitación de la Nacional por haber hecho ese trabajo que es muy importante, está publicado en una revista de la Nacional. Y aquí los profesores que nos dijeron, les dijeron a ellos que mejor dicho que eso no servía. Eso es algo que uno nunca puede decirle a los niños, ¿no? Porque es complicado. A los niños se los puede frustrar, ¿no? Pregunta de usted, ¿sabe por qué? Este fue el primer telescopio que nos llegó. Este telescopio no era robótico. Y 2 ingenieros electrónicos de la Universidad de Nariño que ahora ya hicieron el doctorado en electrónica, ellos lo robotizaron. Este se lo maneja con computador. Pero toca armarlo. Aquí está, allá hay circuitos. Aquí está completamente desarmado todo. El tubo óptico es el que está allá. Es el grandote, el blanco. ¿Dónde? Ah, el blanco. No tenemos espacio, pero en el centro de ciencias sí vamos a tener. Este es el telescopio que nos trabajamos, ¿no? Este telescopio, el diámetro es únicamente de 40 centímetros, pero es robótico. Las instalaciones eléctricas todas las he hecho yo, por la electrónica. Todo este poco de cables están conectados. Por aquí van las señales eléctricas. Todos los telescopios que están aquí son robóticos, ¿no? Lo manejamos desde un programa desde el computador, ¿no? ¿El programa en qué consiste? ¿Verdad? Que usted con el ratón dice que vaya a Marte y él llegue exactamente a Marte. Un programa parecido hicieron los estudiantes de ingeniería electrónica. Antes de que me olvide, vengan para acá. Las cámaras fotográficas. Ustedes han visto en los libros, sobre todo los niños, que los astrónomos siempre están así, ¿no es cierto? Están mirando así, ¿no es cierto? Eso era antes. Ahora esta es una cámara sensible para los planetas. Esta va directo al computador. Allá tenemos una cámara, esa cámara que está allá, ¿sí la ven la gris? Esa cámara Sí. Nos costó hace tiempos, a ver, esperen, me acuerdo, $7,000. Con esa cámara, esa especialidad es para tomar fotografías de galaxias. Es muy sensible. Este es otro telescopio robótico. Antes lo teníamos aquí en esta columna. Ahora lo bajamos porque en algunos casos estaba haciendo obstrucción con el otro, ¿no? Cuando el otro se movía para el lado de acá, pues colisionaba con este joven de acá. Acá tenemos telescopios por montones. Todo esto van a ser para los niños. Sí, hartísimo. Los niños van a tener telescopios por todos los lados. Vamos para acá. Para la niña que se acaba de graduar del doctorado. Todo esto, afuera hay una antena parabólica pequeña. Esa está conectada a este receptor, un detector, y ella le adaptó para que esas señales
pasen a un programa de computador y se pueda ver y medir las señales de radio, ¿no? Júpiter y el Sol emiten ondas de radio. No es que tienen emisoras, ¿no? Sino son ondas de radio que se generan físicamente. Las estrellas generan ondas de radio. Y ahí hay mucha información, ¿no? En las ondas de radio. Si no es... Este telescopio cuesta 8 millones. Entonces hagan cuenta de Y ese gran cámaras. monte. Ese a mí me acuerdo, pero debe estar en unos 200 millones. Y el telescopio que vamos a tener, pues ese no se lo puede poner aquí porque se nos funde el piso. No alcanza, ¿no? No, aquí no se lo puede poner, no, y el peso.